Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marinela y en este videotutorial aprenderemos el concepto de complemento circunstancial y cómo podemos identificarlo en una oración sintáctica. Así que vamos a comenzar. Decimos que complementos circunstanciales son aquellos que expresan el lugar, modo, tiempo, medio, causa o instrumento de la acción verbal. Pero la verdad es que leyendo esta definición varias veces resulta un tanto genérica y puede incluso llegar a suscitar dudas. Entonces vamos a profundizar un poquito más en ello. Y es que, tal y como comentaba al principio del vídeo, pues yo me he propuesto dos objetivos fundamentalmente. El primero sería conocer el complemento circunstancial como término, como concepto teórico. Y el segundo sería aprender a identificarlo en la práctica de sintaxis de oraciones. Antes de empezar, me gustaría hacer mención a la gramática tradicional y es que, además de los tradicionales complementos directos e indirectos que todos conocemos, pues la gramática tradicional distinguía bajo el nombre general de complementos circunstanciales una amplia y variada gama de complementos que se distinguían negativamente por no ser ni complemento directo ni complemento indirecto. De ahí que haya utilizado los emoticonos del WhatsApp, que estamos muy habituados a ver en nuestra vida diaria. Entonces, a este nombre general, de base claramente semántica, pues se añadía un nuevo nombre no siempre fácil de precisar, que los clasificaba entre las supuestas circunstancias posibles. Entonces, investigando un poquito sobre el concepto del complemento circunstancial, pues he encontrado algunas de las aportaciones al respecto. Y bueno, la primera de ellas es que en el siglo XIX encontramos dos rasgos definitorios que se mantienen no solo en toda la gramática tradicional española, sino también en la Escuela de Praga y otras corrientes derivadas de esta. La primera, en primer lugar, es la relación del complemento circunstancial con el adverbio. Ellos dicen que el complemento circunstancial está muy relacionado con un adverbio. En segundo lugar, es la consideración del complemento circunstancial como un elemento accesorio que no solo acompaña al verbo, sino que además le aporta contenido temporal, modal, locativo, causal, etc. Sin embargo, estos rasgos definitorios que se mantienen en toda la gramática tradicional española, pues no serían los más adecuados y vamos a explicar un poquito el porqué. En primer lugar, porque no todos los complementos circunstanciales son adverbios. No es así. En segundo lugar, porque no son solo ellos los únicos elementos que pueden ser opcionales. Y en tercer lugar, porque estaríamos ante una absoluta indeterminación del número de contenidos que un complemento circunstancial puede aportar a un verbo. El hecho de que no todos los complementos circunstanciales sean adverbios y que su posible eliminación no sea un rasgo exclusivo, pues confirma la sospecha de la necesidad urgente de una definición con validez descriptiva y explicativa. Esto significa que, atendiendo a las principales aportaciones que comentábamos anteriormente sobre la noción del complemento circunstancial, presentadas hasta el siglo XIX, pues podemos afirmar que este concepto aún adolece de la falta de una completa caracterización, que mencionó ahí debajo. Y es que el complemento circunstancial en español necesitaba con urgencia ser definido dentro de una teoría general sobre las funciones sintácticas con una validez descriptiva y explicativa. Seguimos avanzando en la historia y nos encontramos que en el año 1974 la RAE, la Real Academia de la Lengua, en su esbozo de una nueva gramática de la lengua española, no mejora la caracterización de la función del complemento circunstancial,
Pero lo que sí podemos observar es una nueva definición que no solo complementa la que ya teníamos, sino que además la mejora. Y la voy a leer. Dice, llamamos complemento circunstancial al vocablo, locución o frase que determina o modifica la significación del verbo, denotando una circunstancia de lugar, tiempo, modo, materia, contenido, etc. En otras palabras, describen la manera en que se desarrolla una situación. Y entonces aquí nos hacemos la pregunta de, vale, y entonces, de los sintagmas que ya hemos estudiado, ¿qué tipos pueden ser complementos circunstanciales? ¿Cuáles nos podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrarnos sintagmas adverbiales, podemos encontrarnos sintagmas preposicionales y podemos encontrarnos sintagmas nominales que funcionen, todos ellos, como complementos circunstanciales. Y ahora vamos a ir desgranando uno a uno. Cuando tenemos un sintagma adverbial que funciona como complemento circunstancial, lo que realmente tenemos, el núcleo de dicho sintagma adverbial son los adverbios propiamente dichos. Y vamos a verlo con estos dos ejemplos. Enrique llegará mañana. Mañana sería el sintagma adverbial cuyo núcleo del sintagma es mañana, que es un adverbio. Se expresaba difícilmente. Difícilmente sería el sintagma adverbial, cuyo núcleo de dicho sintagma sería difícilmente, que es un adverbio. En este caso coincidiría el sintagma adverbial con un adverbio, que sería el núcleo de dicho sintagma adverbial. Y la función siempre sería un complemento circunstancial. Más adelante veremos de qué tipo. A continuación, nos podríamos encontrar sintagmas preposicionales. Cuando esto ocurre, pues pueden darse dos casos, o bien que nos encontremos sustantivos o frases sustantivadas introducidas por alguna de las preposiciones siguientes, que aquí detallo a, bajo, con, de, desde, en, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras, etc. O que nos encontremos locuciones adverbiales, que las comentaremos a continuación. Entonces, voy a proceder a comentar estas oraciones que aquí planteo y cabe destacar que todo lo que está con negrita en las oraciones hace la función de complemento circunstancial, ¿vale? Entonces, escribo con la pluma nueva. Con la pluma nueva sería un sintagma preposicional, precedido por la preposición con, que sería el enlace, mientras que la pluma nueva sería término, haría la función de término. Vienen de Galicia. De Galicia es el sintagma preposicional, va precedido de la preposición de y hace la función de enlace, mientras que Galicia realizaría la función de término. Desde mi casa veo la torre de la iglesia. Desde mi casa sería el sintagma preposicional, precedido de la preposición desde, que sería el enlace, mientras que mi casa sería el término. Estuve 2 meses en Sevilla. En Sevilla sería el sintagma preposicional, precedido de la preposición en, y realizaría la función de enlace, y Sevilla realizaría la función de término. Por motivos de salud no puedo asistir a la junta. Por motivos de salud sería el sintagma preposicional, precedido de la preposición por, que haría la función de enlace, mientras que motivos de salud sería el término. Hasta aquí estaría claro, ¿no? Vale, pues también podemos encontrarnos las preposiciones a y para en sintagmas preposicionales. Y esto es muy frecuente en las locuciones adverbiales. Entonces, para recordar lo que es una locución adverbial, son expresiones fijas formadas por dos o más palabras que constituyen un conjunto sintáctico indivisible que se comporta igual que un adverbio, como por ejemplo a oscuras, de pronto, desde luego. Esas serían locuciones adverbiales, pero en el plano sintáctico
serían sintagmas preposicionales, ya que van precedidos de una preposición. Entonces, a continuación voy a analizar las frases que planteo. Como he dicho anteriormente, lo que está marcado en negrita sería el complemento circunstancial, dichos sintagmas estarían haciendo la función de complemento circunstancial. Entonces, he cumplido de buena gana el encargo de usted. De buena gana sería un sintagma preposicional que haría la función de complemento circunstancial. De es la preposición enlace, buena gana sería el término. Trabajaban a regañadientes. A regañadientes sería el sintagma preposicional. A sería la preposición enlace y regañadientes sería el término. Estaba sentado al sol. Al sol sería el sintagma preposicional. En este caso, al es un artículo contracto formado por la preposición a más el determinante artículo determinado masculino singular el. A más el, al. Entonces, en este caso, a sería la preposición enlace y el sol sería el término. El barco saldrá para Montevideo. Para Montevideo sería el sintagma preposicional precedido de la preposición para, que sería el enlace, mientras que Montevideo sería el término. Continuamos avanzando y nos encontramos el complemento circunstancial representado como sintagma nominal. Esto quiere decir que son frases de significado temporal o cuantitativo que no llevan preposición. Hasta ahora habíamos visto casos que sí llevaban preposiciones con el sintagma preposicional, pero ahora ya no hay preposición, entonces ya no puede ser un sintagma preposicional, ya es un sintagma nominal cuyo núcleo es un sustantivo. Lo más habitual es que nos encontremos sintagmas nominales que funcionan como complementos circunstanciales de cantidad. Y propongo dos ejemplos. He contado el dinero 20 veces. 20 veces sería un sintagma nominal, donde 20 sería el actualizador y veces sería el núcleo de dicho sintagma nominal. Llovió el día entero. El día entero sería un sintagma nominal que funcionaría como complemento circunstancial. El sería el actualizador y día sería el núcleo de dicho sintagma nominal. Ahora sí, vamos a ver qué tipos de complementos circunstanciales nos podemos encontrar. Y es que para nosotros existen 8 clases de complementos circunstanciales: lugar, tiempo, modo, cantidad, causa, finalidad e instrumento. En esta tabla he querido representar en 3 columnas por colores cada uno de los tipos de complementos circunstanciales, donde la columna amarilla representa el tipo de complemento, la columna de color azul responde a la pregunta que le podemos hacer al complemento y en verde he puesto algunos ejemplos. Me gustaría hacer especial mención a estos 3 complementos que estamos viendo, complemento de lugar, de tiempo y de modo, porque en los 3 casos podemos sustituir dicho complemento circunstancial por una palabra y lo voy a explicar más detenidamente. En cuanto al complemento circunstancial de lugar, responde a la pregunta de ¿dónde? Desde mi casa veo la torre de la iglesia. Desde allí veo la torre de la iglesia. ¿Dónde veo la torre de la iglesia? Desde mi casa o desde allí. Al final responden a la pregunta de dónde y desde mi casa se puede sustituir por allí. Desde mi casa veo la torre de la iglesia, allí veo la torre de la iglesia. En cuanto al complemento circunstancial de tiempo, responde a la pregunta de cuándo. En aquellos años no se había inventado el ferrocarril. ¿Cuándo no se había inventado el ferrocarril? En aquellos años. Responden a la pregunta de cuándo. Y además se puede sustituir el complemento circunstancial por otro adverbio de tiempo, en este caso entonces. Si sustituimos queda de la siguiente manera: entonces no se había inventado el ferrocarril. Vemos que no varía mucho la significación de la frase. En cuanto al complemento circunstancial de modo, responde a la pregunta de cómo. Cumpliré de buena gana el encargo de usted. ¿Cómo lo cumpliré?
Pues cumpliré de buena gana el encargo de usted. Además, se puede sustituir por así. Cumpliré así el encargo de usted. El complemento circunstancial de cantidad responde a la pregunta de cuánto. El niño jugaba poco. ¿Cuánto jugaba el niño? Poco. El complemento circunstancial de causa responde a la pregunta ¿por qué? Estamos dando una respuesta al porqué de algo. No fuimos por la nieve. ¿Por qué no fuimos por la nieve? Complemento circunstancial de finalidad. Responde a la pregunta de ¿para qué? Una finalidad. Compré chuches para tu cumpleaños. Si hacemos la pregunta al verbo, ¿para qué compré chuches? Pues la respuesta sería para tu cumpleaños, que es el complemento circunstancial que tendríamos. De instrumento, responde a la pregunta ¿con qué? Escribiré con la pluma nueva. ¿Con qué escribiré? Con la pluma nueva. Vemos que si preguntamos al verbo escribiré con qué, la respuesta es el complemento circunstancial de instrumento en este caso. Y por último, tenemos el complemento circunstancial de compañía, que responde a la pregunta de ¿con quién? La niña juega con su hermana. Si preguntamos al verbo ¿con quién juega la niña? Con su hermana. Sería el complemento circunstancial de compañía. Y es así como tendríamos los 8 complementos circunstanciales. Complemento circunstancial de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de causa, de finalidad, de instrumento y de compañía. Bueno, pues una vez hemos visto los tipos de complementos circunstanciales, me gustaría también reflejar 3 características, solamente 3 características de los mismos. Y es que los complementos circunstanciales son eliminables. ¿Qué quiere decir esto? Pues en la lengua se dice que algo es circunstancial cuando no es importante, ¿no? Lo que comentábamos un poco al principio. Como no es importante, pues es circunstancial. La posibilidad de que la presencia de un complemento circunstancial es obligatoria u opcional ante determinadas clases de predicado será a la libre voluntad del escritor. Entonces, pueden ponerse o no pueden ponerse. Si se ponen, están complementando el significado de la oración, pero pueden no ponerse y no pasaría nada. Y vemos un ejemplo. Desde mi casa veo la torre de la iglesia. Si omitimos el complemento circunstancial, desde mi casa sería veo la torre de la iglesia. Vemos que el significado de la oración no varía. Además, son acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos poner tantos complementos circunstanciales como queramos en una oración, siempre que sea para complementar al verbo. Entonces, vemos que en el primer caso, desde mi casa veo la torre de la iglesia, desde mi casa sería el primer complemento circunstancial, mientras que en la segunda oración estamos añadiendo contenido a la oración. Todos los domingos, desde mi casa, veo la torre de la iglesia. En este caso tendríamos 2 complementos circunstanciales. Todos los domingos, que sería el primero, que sería un complemento circunstancial de tiempo, y desde mi casa, que sería un segundo complemento circunstancial, en este caso, de lugar. Por último, los complementos circunstanciales son movibles. Y esto quiere decir que se pueden cambiar de sitio. Por ejemplo, todos los domingos veo la torre de la iglesia desde mi casa. El complemento circunstancial sería todos los domingos como antes y desde mi casa. Da igual decir todos los domingos veo la torre de la iglesia desde mi casa que decir todos los domingos desde mi casa veo la torre de la iglesia. O decir veo la torre de la iglesia desde mi casa todos los domingos. Por último, y para terminar, me gustaría analizar esta frase en la que hay complementos circunstanciales para perfeccionar la explicación. El toldo se rompió por el viento. Vemos que es una oración cuyo sujeto es el toldo y predicado se rompió por el viento. En este caso vemos que el complemento circunstancial es por el viento y responde a la pregunta de ¿por qué se rompió el toldo? Si le hacemos esa pregunta al verbo,
la respuesta sería por el viento. Por tanto, por el viento sería un sintagma preposicional precedido de la preposición por, que haría la función de complemento circunstancial de causa en este caso, ya que responde a por qué se rompió el toldo. La preposición por sería el enlace, mientras que el viento sería un sintagma nominal que haría la función del término. El sería el actualizador y viento el núcleo. Espero que os haya servido, que os haya quedado un poquito más claro y que os ayude con vuestros ejercicios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.